y otra versión del esa conformación del mundo multipolar del Mediterráneo. Damos paso ahora al siguiente ponente, que es Feliz Moreno Fernández. Feliz realizó el grado superior de instalaciones electrotécnicas y después decidió estudiar el grado de Geografía Histórica por la UNED entre los años 2015 y 2021. Hoy nos viene a hablar aquí de España Americana Copia no brillante, producción y consumo del vino layetano. Hola, pues, hola, buenas tardes. Mira, voy a compartir pantalla, si me deja. Vale. Bueno, pues antes que nada quería dar las gracias a la organización por la oportunidad y a los asistentes. Espero que lo que voy a contar sea de vuestro interés. Bueno, el título responde a las palabras de Plinio el Viejo, referidas al vino layetano, que como dice, era famoso por su abundancia. Por otro lado, vemos que Marcial no es tan agradable. En algunas traducciones incluso se puede leer que habla de la hez de Layetania en vez de vinaza. Lo importante es cómo un vino que era tan mala calidad consigue tanto éxito. La verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí es importante es que podemos aprender mucho sobre el estudio de su origen y su expansión, ¿no? Podemos aprender sobre economía, estructuras de la propiedad, las relaciones sociales o el propio urbanismo del periodo en la zona. A modo de una breve cronología, porque se puede profundizar mucho, hay unos primeros contactos con Roma, evidentemente, y tras una serie de fases en las que no vamos a entrar, se inicia la producción de este vino a mediados del siglo II antes de Cristo. A lo largo de la primera mitad del siglo I va a ir logrando cada vez un mayor peso en la producción agrícola hasta que ya a mediados del siglo I antes de Cristo va a empezar el boom que durará aproximadamente un siglo. Ya a partir de los Flavios, principalmente, va a empezar un periodo supuesto de crisis en el que, bueno, va a cambiar, se va a reorientar el mercado, primero a Roma y luego en principio va a desaparecer. Como veremos más tarde, es algo que hay que matizar. Bueno, geográficamente, la región de la Layetania es en la actual costa central catalana, entre el río Tordera y el Llobregat, con la plana de Barcelona y ambas vertientes de lo que es la cordillera litoral. Se extiende también por ambos valles, el occidental y el oriental. En ese momento nos encontramos que la cultura que habita ahí son íberos, los layetanos, quienes le dan nombre al territorio, evidentemente. Estos layetanos se estructuraban en sociedades de jefatura en las que esta élite iba a controlar un excedente, principalmente el cereal, cultivado en diversos enclaves rurales, tal y como podemos ver por la serie de silos que encontramos, grandes cantidades de silos, tanto en estos enclaves como en los propios ópida, que van a ser fundamentales para la estructuración del territorio. Y es que estos ópida van a tener diferentes finalidades, ya sean defensivas, de almacenaje o de hábitat. El más importante de ellos es Burriac, como aquí vemos, que está cerca de Mataró. Bueno, en realidad está en Cabrera, en el Valle de Cabrera, que va a ser una zona bastante importante. Este oppidum de Burriac es el antiguo El Turo. Lo cierto es que se supone que, dado su tamaño, unas 10 hectáreas mínimo, podría ser el centro principal de los layetanos. Hay los hechos de que los romanos se establecieran en todos estos yacimientos que vemos ahí abajo, como Can Masriera, Cal Arnau o Can Benet, se establecieran ahí, parece corroborarlo. Los romanos, en primer lugar, se habrían podido establecer en el interior de este propio oppidum como una forma de hiberna en los ejércitos, pero luego ya cuando lo que es la administración romana quiere una mayor gestión y un mayor control territorial, van a fundar ese espacio de hábitat que tenemos abajo, dando lugar a lo que es una especie de ciudades híbridas en las que van a convivir ambas poblaciones. No van a ser dos entidades separadas, como podemos imaginar en el caso de Ampurias, sino que va a ser una misma ciudad en la que viven ambas poblaciones. Por un lado vamos a tener una administración romana y una élite indígena. Ambos van a beneficiar de esta relación. La élite indígena va a mediar entre la población romana recién llegada y los indígenas propiamente dichos,
ya sea por medio de obtención de los recursos o en lo que es la obtención de los auxilia, y por otro lado los romanos van a mantener en el poder a estas élites, confirmando su posesión precaria de la tierra, pero a la vez van a ser un centro de consumo, con lo cual evidentemente van a beneficiar a ambas partes. Ya cuando llega a mediados del siglo II, en principio la situación se estabiliza, van a crecer la población y se va a dar una reubicación, ¿no? Una serie de reasentamientos. Los layetanos van a fundar una serie de enclaves en la costa, en el llano, en la costa, de tipo de granjas, por así decirlo, que van a ser de tipo ibérico, pero van a incluir una serie de mejoras de tipo romano o de tipo itálico. A la vez van a aparecer una serie también de enclaves de tipo romano, de tipo itálico, como el Puig del Castell de Samalús, cerca de Llerona, o Torre Roja, en Caldas de Montbui. Poco después también, la administración romana va a querer una mayor implicación en la gestión territorial, lo que va a llevar de facto a la aceptación de la posesión precaria de esa tierra que tenían estos supuestos propietarios, ¿no? Al final, el propietario de la tierra no deja de ser el pueblo romano, según el tipo de pacto al que haya llegado con las comunidades locales. Puede que por eso se envíe a una delegación senatorial en la que lo que van a buscar es organizar la gestión del territorio. A la vez puede que se dé un primer catastro, como parece evidenciar los aterrazamientos que se van a encontrar en Campau-Ferrer, justo al lado de Burriac. Por otro lado, tenemos que estos propietarios van a empezar a gestionar su propio excedente, en principio, aunque sea de forma parcial. Evidentemente, los ópida van a seguir actuando como centro de administración, de gestión del excedente, pero van a aparecer en esos enclaves rurales que había comentado una serie de entre 3 y 5 silos que parecen indicar que esta población se apropiaba de esos excedentes cerealícolas y van a gestionarlos ellos. A la vez, además, van a aparecer junto a estos una serie de dolias, que son unos depósitos, unas ánforas gigantes para contener el vino, y unos depósitos como tal para la vinificación, que van a indicar una incipiente producción vinaria. Claro, hay que tener en cuenta que la población que llega va a democratizar, entre comillas, el consumo de vino, un consumo que antes se reservaba a la élite y ahora se va a extender a todos los estratos de la sociedad. Pero a su vez esta población también va a necesitar un vino. Ese vino primero se trae de la península itálica, pero evidentemente aquí se va a producir un vino que van a poder consumir también. Claro, puede que por eso las primeras ánforas que se produzcan van a ser precisamente una serie de imitaciones de ánforas itálicas, como las greco-itálicas, la Lambolla 1, la 12, la Dressel 1, etcétera. Cuando llega ya la primera mitad del siglo I a.C., las élites se van a ver enriquecidos, sin duda, por las relaciones de dependencia que estos campesinos tenían con ellos. Sin embargo, el problema es que la ciudad se les va a quedar pequeña. Esas ciudades íberas en las que vivían no les permiten revelar ese estatus que habían alcanzado. Eso lo que provoca es que se van a fundar una serie de enclaves de mayor tamaño en los que lo primero que vamos a documentar, como en el caso de Iluro, son precisamente la construcción de las domus señoriales. Claro, hay que tener en cuenta que la decisión de desplazar este centro urbano es política. No hay un periodo de crisis, no hay una crisis en la ciudad. Sencillamente responde pues eso, a una necesidad de control territorial y de poder manifestar esa riqueza que han adquirido, ese estatus. Los primeros beneficiados, evidentemente, van a ser ellos. De ahí que lo primero pues, van a poder acceder a unas magistraturas, a unos sacerdocios urbanos, pero además pueden acceder tal vez al derecho romano o al derecho latino, perdón, si, por ejemplo, obtienen el estatus de municipio. Eso no hay que olvidarlo. Por otro lado, de esta manera se van a fundar, por ejemplo, como aquí consta, Iluro, Baétulo, etcétera, también Aquacalidae, etcétera. Hay una serie de centros que destacan, ¿no? Perdón. ¿Qué ocurre? El mundo rural va a seguir con los viñedos, se va a seguir expandiendo. Vamos a ver cómo cada vez se va a producir un desequilibrio mayor entre lo que son los silos y la presencia de dolias, cada vez una mayor presencia de estos segundos, y a la vez van a aparecer mayor cantidad de centros de prensado. También a su vez nos vamos a encontrar con que en las ánforas se va a producir una serie de estampillados en caracteres íberos o con nombres íberos que parecen indicar que si bien eso es una forma de comercio relacionada con los itálicos, como vemos, la producción va a depender al final de estos indígenas. Claro, este estampillado, como digo, al ser una práctica de origen itálico, indica que detrás de ese comercio podría haber una serie de personalidades de origen extranjero.
también puede que por eso también se funden estas ciudades, ¿no? Una idea era centralizar ese comercio para poder obtener más beneficios. Y a finales del periodo se va a producir la primera ánfora considerada tipológicamente original, que es la Tarraconense I, antiguamente la Lletana I, que la vamos a encontrar en la Galia, desde el Istmo Galo, en la conexión del lago Garona, las Baleares, la península ibérica, etcétera. Hacia el 50, el 40 antes de Cristo, ya junto a la Tarraconense va a aparecer la Pascual I, que es una evolución probablemente del tipo 1E, de la Tarraconense 1E. En ese momento los ópidas se abandonan, ya no, algunos se reforman y se usan como hábitat, pero algo puntual, desde luego dejan de funcionar estructurando el territorio. Por otro lado, analizando las pastas de estas ánforas, nos encontramos con que se produce un desplazamiento hacia Baétulo, hacia Badalona, que empieza a tomar cada vez mayor importancia en la producción binaria. Si vemos en el mapa, podemos ver algunos en el Golfo de León, creo que es, en la zona al sur de la Galia, encontramos una serie de pecios en los que, analizando estas ánforas, las Pascual I que encontramos entre Iluro y Baétulo, cada vez hay una mayor presencia de las de Badalona. En este caso vemos que, como decía, el sur de la Galia es el principal mercado y esto parece responder a otro hecho que encontramos también en esas mismas ánforas, que es el marcado con nombres que parecen indicar población itálica de la Narbonense. Esta epigrafía parecería indicar que hay una serie de poblaciones itálicas de la Narbonense, como digo, que participan en este comercio. Cómo participan es algo que no acaba de estar claro, si bien algunos creen que podría ser una serie de colonos que se establecen y aprovechan para hacer este vino y comerciar con él. Otros consideran que podría responder a lo que se deduce de un pasaje de Cicerón en la República en la que indica que se prohíbe el cultivo de viñas. De esta manera, esta población itálica que tenía intereses económicos en la Narbo o que podían vivir en la Narbo, deciden invertir en otra parte y la Layetania presentaba la ventaja que ya tenía su propia industria vinícola y su propia industria anfórica y su propia red comercial, con lo cual se ahorraban una cantidad de dinero interesante. No tiene otra explicación. De todas maneras, es una hipótesis, ¿sí? Pero bueno, esto, por ejemplo, es lo que podría indicar el hecho de las apariciones de unas marcas con el nombre de Porci, que podría referir a una rama lateral de los porcios afincada en la Narbo. No hay más. Por otro lado, esta intervención narbonense acaba con la fundación de Bárcino. En el momento que se funda Bárcino, parece que los nuevos colonos van a tomar el lugar de esta población extranjera. Y esto lo podemos deducir por la serie de marcas anfóricas, como las que se documentan en las ánforas del mercado de Santa Catarina, en Barcelona, donde lo que aparecen son nombres de población servil dependiente de esas gens que luego vamos a ver aparecer en la epigrafía urbana de la ciudad. Y es que Bárcino, la colonia Julia Augusta Faventia Paterna Bárcino, va a ser el tercer pilar del comercio del vino layetano. Es posible que su deductio, hacia el 13 o 14 después de Cristo, se deba a la necesidad imperial de controlar este comercio, entre otras razones. El enclave se va a convertir enseguida en un centro político de la región y va a sustituir tanto a Iluro como a Baétulo en el centro de lo que es la Layetania. Por otro lado, tenemos que la élite que allí se va a establecer va a haber, por un lado, colonos recién llegados y, por otro, una serie de élites económicas indígenas que ya han sido plenamente romanizadas y que mayoritariamente, aunque no en exclusiva, se han enriquecido con el vino. En esta ciudad, como decía, veremos aparecer una epigrafía cuyos nombres se pueden relacionar con las marcas anfóricas, ya sean los suyas o bien las de sus dependientes, que a la vez van a aparecer posteriormente en los cartularios medievales, dando nombre a una topografía que gira en torno al origen de los fundus. Esta forma de territorialización de cuño romano aparece con la centuriatio del territorio de Barcelona cuando se van a repartir los lotes de tierra en Barcelona. Posteriormente se van a ir agrupando estos fundus por medio de diversos mecanismos y darán lugar a otra forma de organización territorial también, que es la huila. Pero no todas las huilas van a ser, no todo lo que hay en el mundo rural va a ser una huila, ni todas las huilas van a ser lo que nos habían dicho los agrónomos. Nos vamos a encontrar con que en esta región tenemos un problema y es que todo lo que se encontraba en el mundo rural se consideraba que si no era urbano era una huila. Si a esto le añadimos el hecho de que no ha habido un estudio en profundidad arqueológico, se nos hace muy difícil hacer un buen análisis del desarrollo tanto del hábitat como de la producción rural. Claro, hay dos yacimientos
considero que son muy importantes para entender esto y son el Muret y el Veral de Vallmora. El Muret es un enclave rural que se ubica en Sant Pol de Mar, está lejos de Barcelona igualmente, y producía vino y además trabajaba el metal. El otro es el Veral de Vallmora, perdón, en Tellà, que es lo mismo, producía vino. Ambos son espacios exclusivamente productivos, son industrias, corresponden a un momento en el que se da una especialización en una serie de yacimientos que se van a dedicar exclusivamente a la producción de vino. Ninguno de los dos son Wilae, son exclusivamente productores. Lo curioso de estos dos es que van a perdurar más allá de ese periodo de crisis. El Veral de Vallmora inicia a mediados del siglo I después de Cristo, y llega hasta el siglo V, y el Muret va desde el cambio de era hasta el siglo II, más o menos. Finalmente vemos que aquí en el mapa de abajo vemos lo que comentaba de los nombres de los fundus que posteriormente van a dar el nombre de los territorios. Hay que recordar que el nombre del fundus lo da el primer propietario que lo inscribe en el catastro. Entonces, pues vemos el porciano de los porcios, o barberano de Barberà, etc. Ya en el último periodo del periodo que estudiamos, nos encontramos con que a mediados del siglo I, se van a dar dos hechos importantes. Por uno es la reorientación del mercado hacia Roma y por otro es la supuesta crisis. De lo primero, simplemente señalar que vemos la aparición de una serie de ánforas que vuelven a imitar modelos itálicos, probablemente que es la Dresel 2.4, como vemos aquí, probablemente esto busque agradar al mercado de destino. Por otro lado, nos encontramos con que estas ánforas van a llevar otra vez esa serie de estampillados de población servil, como decía, relacionada con las élites de Barcelona. Toda esta población servil es la que va a gestionar los territorios, los fundus y la producción de esa élite propietaria que vive en la ciudad. Esta gestión les va a permitir enriquecerse de tal manera que se van a convertir en una fuerza económica muy importante que va a poder alcanzar incluso el sevirato augustal, que dado el dispendio que supone no es una cosa baladí. Claro, el problema es que esto supone un desequilibrio social que, junto al hecho de que nos encontramos con una serie de cultivos especulativos, podrían haber implicado, por un lado, una serie de problemas sociales y, por otro, un desabastecimiento del cereal para alimentar a la ciudad. Puede que tras esto se encuentre el decreto de Domiciano de arrancar la mitad de las viñas. Por otro lado, tenemos que este decreto era el que normalmente se consideraba que era la causa de la crisis del vino layetano. Pero lo que ocurre es que esta crisis se supone que es anterior. Como vemos aquí al lado tenemos unas ánforas, la Gauloise 4, que es la que se suponía que indicaba que el vino layetano había sido sustituido por un vino galo a mediados del siglo I, ¿no? Hacia el 50 en adelante empieza. Lo que nos hemos encontrado es que muchas de estas ánforas son de origen local, con lo cual ese concepto de crisis habría que matizarlo un poco. Como vemos también, además, ya lo decía, que tanto el Muret como el Veral de Vallmora van a seguir produciendo. Y no son los únicos, nos encontramos con casos posteriores como Torrollaudé en Mataró, que a mediados entre el siglo III y el siglo V se van a reformar es una vila, se van a reformar espacios de aparato, habitaciones, para convertirlas en espacios de prensado. Lo mismo ocurre en la vila de Cansans, en Sant Andreu de Llavaneres, o Can Farrarons, los baños de Can Farrarons en Premià de Mar. No podemos negar que el vino layetano decae. No sabemos bien por qué, pero decae. Puede que se deba al hecho de que la élite decide invertir fuera. Por ejemplo, en África es más rentable, tal y como vemos aquí hay ánforas que se documentan incluso en Cartago, y se relaciona con, por ejemplo, la familia de Laguens de los Minicios, que tenían intereses aquí, van a exportar ese vino, pero posteriormente la epigrafía nos muestra que están invirtiendo fuera. A partir del siglo II en adelante, lo cierto es que el vino layetano se produce, es evidente, pero ni destaca, y lo peor es que desaparece de nuestro radar. No sabemos bien dónde queda. A modo de conclusión, el vino layetano responde a una influencia itálica, evidentemente, pero ellos no son los responsables. El hecho de esta producción binaria responde a la evolución de una sociedad precedente que, en contacto con los itálicos, ve la necesidad de estos de aprovisionamiento y va a aprovechar para producir un bien cuyo excedente les va a reportar grandes beneficios. Los layetanos van a pasar de ver el vino como un producto limitado al consumo de una élite a extenderlo a todas las capas de sociedad y a la vez van a producirlo. Perdón.
esa producción lo primero que van a hacer es imitar el modelo itálico, seguramente para el interés de los consumidores, pero luego van a darle su propio sello. Este vino va a producir una serie de beneficios que primeramente van a revertir en esa élite que va a decidir invertir en la ciudad para mostrar su estatus, y cuando ésta se les va a quedar pequeña van a destinarlo a los nuevos enclaves que van a aparecer, como Iluro, Baétulo o Barcino después. Por otro lado, el territorio va a influir sobre estas ciudades y sobre todo va a influir las relaciones de dependencia de estas gens tan importantes con sus libertos, sus dependientes. Van a invertir los beneficios que van a obtener también de este negocio en la propia ciudad, por ejemplo, mediante el evergetismo. Como vemos, el vino se convierte, aunque sea de forma involuntaria o de forma secundaria, en un elemento de romanización para toda esta población. En general, podemos decir que el vino layetano se imbrica de tal modo con la evolución de diversos aspectos de este territorio que, si bien no es la causa exclusiva, tampoco podemos entender este desarrollo sin este vino y su comercio. Pues nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Cris, por tu ponencia, ha sido muy interesante. Yo por lo menos de este tema no tengo conocimiento, así que nada. A ver si ahora, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre las ponencias que han presentado los compañeros. Sí, bueno, antes de nada, remarcar que, porque vamos un poco justos de tiempo, vamos a hacer este descanso de 15 minutos, lo vamos a combinar con las preguntas. Eso es preguntas de descanso, ¿vale? Así que, Es que no lo entiendo bien. y que como vamos un poquito justos de tiempo ahora, vamos a hacer las preguntas más breves para Sí, sí, me parece bien. el tiempo de descanso. Sí, perfecto. No sé si Borja está aquí. Borja. Sí, puede repetir porque se escucha un poco con eco. Nada, decía que vamos a hacer las preguntas más cortitas. No sé si entre vosotros tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis haceros. Borja, no sé si conoces, como estabas hablando también de los campamentos romanos, que se van a volver a empezar ahora los campamentos de Numancia. No sé si tienes de ello o has podido hablar con alguno de los profesores. Se están volviendo a excavar con Jiménez Díez, creo que es. Sí. Sí. ¿Sabías alguna información nueva acerca de los campamentos o algo que también habéis sido inventando en la organización? Es muy difícil, diría yo. Perdón, me voy a poner la cámara. Perdón, que es muy difícil romper el paradigma que asentó Schulten en sus excavaciones a principios del siglo pasado, porque hizo excavaciones muy complicadas de volver a reexcavar. Entonces, lo que se está intentando ahora es excavar zonas que Schulten pasó por alto, podríamos decir. Algunos nodos de conexión entre los diferentes castras que están superpuestos, el 1, el 2 y el 3. Algunos espacios que parece ser que Schulten pues, no excavó, los excavó un poco de aquella forma. Y también estaba muy complicado el acceso al propio Schulten y al material, ya que por un lado Schulten ha sido traducido al castellano y por otro el material sigue estando en buena parte en Alemania y de un modo no tan accesible. Con lo cual